Las dos mujeres se encuentran. ¿Qué secreto las anima? ¿Qué complicidad divina las junta? Las dos mujeres se abrazan, los vientres se aproximan. Los dos niños proféticos se reconocen aún en el vientre de sus madres. El espíritu que está en el niño de María invade el cuerpo de la otra madre. Nuevamente estas fórmulas de la piedad, las bendiciones de la esperanza, el reconocimiento de lo maravilloso en medio de lo cotidiano. Dos mujeres de pueblo se encuentran, una visita de familia y el Dios de la bendición que se hace presente. El vientre de esa muchacha valiente pero asustada de su inesperado embarazo, está el Señor de Elizabeth. El grito exaltado de la otra la asusta, pero no es solo el Dios que había conocido la esperanza del estéril que concibe en su vejez, la antigua bendición de Sara. Es el Dios de todos los que confían, de los que aún en medio de la opresión y la pobreza no dejan de percibir la voz del ángel que anuncia tiempos nuevos. A ese Dios exalto, al que mira lo bajo para levantar, al que mira al pobre para alimentarlo, el que repara el corazón dolido, al que considera digno a quienes los demás excluyen, dice Lucas a través de María. Hoy vamos a estar meditando en lo que muchos conocemos como el Magnificat de María. Ese canto que María entona al encontrarse con Elizabeth después de que el ángel le anunciara que ella llevaría en su vientre a nuestro Salvador. Y en primer lugar quisiera que me acompañaran a entender el origen de este canto. Y cuando hablo de origen no estoy hablando de origen etimológico de las palabras o algo así, sino que lo que queremos entender, lo que quisiera que me acompañaran, es a entender de dónde María toma las palabras que ella usa para componer este canto. Y entonces después vamos a tratar de entender cuál es el mensaje detrás de este canto. Así que vamos a la primera parte. Y aquí les pido su atención, por favor, porque vamos a ir saltando en un momento de versículo en versículo, de cita en cita, así que necesito toda su atención. En primer lugar, quisiera decir, creo que todos estarían de acuerdo conmigo, que toda obra de arte está influenciada por el entorno del artista, ¿verdad? La música es un buen ejemplo de esto porque, como en mucha de la música se usan palabras para comunicar un mensaje, de una u otra forma, cualquier persona que escucha una canción puede darse cuenta del impacto que tiene el entorno en la persona que compone esa canción. Un ejemplo. ¿Cuántos han escuchado a Juan Luis Guerra? Hermanos, por favor. Comadre, ¿dónde anda, comadre? Por favor, comadre, evangelicemos un poquito más. Hermanos, si no ha escuchado a Juan Luis Guerra, no va a tener mucho sentido lo que va a escuchar, pero de todos modos ya está aquí, así que lo voy a decir. Pero dice Juan Luis Guerra que la guagua va en reversa. Damos un tiempo a Janine que nos explique, ¿verdad? Bueno, aunque ustedes escucharon las palabras que yo dije y que Juan Luis Guerra dice en una canción, pues no necesariamente lo entendieron, ¿verdad? ¿Qué es la guagua? Algunos, el bus, exactamente. Pero entonces, ¿por qué Juan Luis Guerra no dijo el bus va en reversa? Porque el lenguaje que él está usando está informado, influenciado y formado por su entorno. Entonces, lo mismo pasa con el canto de María. Cada una de las palabras que María expresa en este canto tiene un origen en su entorno, en su historia, las historias que ella misma había escuchado. Aunque es obvio que el encuentro de María y Elizabeth hay algún tipo de manifestación del Espíritu Santo cuando Juan el Bautista salta en el vientre de su madre, el canto de María, hermanos, no nace de un trance espiritual de María, sino todo lo contrario. El canto de María nace de una convicción profunda, firmemente arraigada en la historia que ella conocía y creía. Porque, y esto es lo que vamos a ver, casi cada palabra que María menciona en este canto puede encontrar una conexión, una referencia, una influencia directa en el Antiguo Testamento. Y esto es lo que vamos a tratar de ver. Vamos a tratar de encontrar esas conexiones al Antiguo Testamento en cada frase que María expresa. Tengo que decir, este no es un ejercicio para encontrar todas las conexiones posibles, porque hay muchísimas más de las que yo voy a poder mencionar el día de hoy. Pero lo que sí pretendo es que veamos de dónde nace
tanto la convicción como la adoración de María. Y entonces, de forma general, vamos a encontrar en todo el canto de María un paralelismo con el cántico de Ana en 1 Samuel 2. ¿Se recuerdan quién era Ana? Sí, la de la Juan Luis Guerra se las paso, pero esta sí no. Ana era estéril. Dios había escuchado sus oraciones rogando por un hijo y le había concedido a ese hijo, a quien llamó Samuel. Lo salvaron porque en la primer servicio todos como callados. Samuel. Ella lo dedica al Señor todos los días de su vida y es justo después de este acto de dedicación que encontramos el canto de adoración que Ana eleva a Dios. Y entonces este canto encuentra una enorme similitud con el canto de María, no solo por el evento que motiva el canto de alabanza, sino también por su contenido. Entonces eso es de forma muy general y eso lo vamos a ir viendo poquito a poco. Versículos 46 y 47, aquí es donde empieza lo alegre. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Lo primero que podemos hacer notar es el uso del nombre de Dios como el Señor, que en su original tiene un sentido de el Dios que pacta, el Dios del pacto. Y entonces de entradita podemos ver que el lenguaje que está usando María al hacer referencia al Señor como el Dios del pacto es una referencia directa a la historia del Antiguo Testamento. En la segunda línea, María reconoce a Dios como el Salvador. Mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Y en su original esta frase encuentra una notable similitud en Salmo 25:5. Encamíname en tu verdad y enséñame porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Y es que la salvación podemos experimentarla quizás en muchos ámbitos de nuestra vida. Podemos experimentar salvación de nuestros pecados, salvación de un peligro, y aún en muchos casos en la Biblia podemos encontrar estas dos cosas mezcladas. Pero María había experimentado esta salvación en un ámbito personal. Ella no agradece necesariamente por la salvación del mundo. Ella no agradece necesariamente por la salvación de Israel, su pueblo, sino que reconoce la obra salvífica de Dios en un ámbito personal. Entonces ahí es donde se encuentra la similitud con el Salmo 25, porque ambos expresan mi Salvador, mi salvación. Versículo 48. Porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Esta parte del pasaje no le tiene una referencia directa, quizás a algún pasaje del Antiguo Testamento, o quizás yo no la encontré y si ustedes la tienen, me la pasan. Sin embargo, sigue guardando un paralelismo con el canto de Ana en 1 Samuel, en el sentido que Dios favorece y beneficia al débil y al humilde. María tiene absolutamente claro la pequeñez del hombre frente a la gloriosa grandeza de Dios. Ella se coloca entre los pequeños, los pobres, los desfavorecidos de la sociedad, no en una humildad fingida, sino en una genuina humildad que nace de la consideración correcta de lo que es Dios y de lo que somos nosotros. Y aquí es donde encuentra una igualdad con la temática del canto de Ana. Porque en los versos 4 y 5 de 1 Samuel 2 dice Ana, quebrados son los arcos de los fuertes, pero los débiles se ciñen de poder. Los que estaban saciados alquilan por pan y dejan de tener hambre los que estaban hambrientos. Aún la estéril da a luz a 7, pero el que tiene muchos hijos desfallece. Y es a esta vida humilde a la que el mismo Jesús nos llamó. Poco más de 30 años del canto de Ana, en Mateo 11:29, Jesús nos dice a nosotros y a sus discípulos, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Versículo 49, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. La expresión grandes cosas encuentra una semejanza en las palabras de Moisés en Deuteronomio 11, donde Dios le recuerda al pueblo de Israel todas aquellas cosas que había hecho en medio de ellos y por ellos. Y en versículo 7 de Deuteronomio 11 dice, mas vuestros ojos han visto todas las grandes obras que Jehová ha hecho. El doctor Samuel Pérez Milós dice al respecto, lo que Dios hizo en María no cabía en mente humana. La había escogido entre todas las mujeres, le había enviado el ángel para anunciar el nacimiento de Jesús,
había hecho en ella el milagro de la concepción virginal. Todo cuanto deriva de esas bendiciones por las que sería considerada por todas las generaciones como bienaventurada, estaban presentes en la mente de María cuando expresaba estas palabras de gratitud. Al final del versículo, María añade otra razón para elevar este canto de adoración al Señor al decir, santo es su nombre. Y la adoración a Dios por su santidad es otro tema que podemos encontrar a lo largo del Antiguo Testamento. Pero voy a mencionar por lo menos 2 o 3 pasajes. Isaías 6:3 dice, y el uno al otro daba voces diciendo, santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, llena está la tierra de su gloria. Isaías 57:15 dice, porque así dice el alto y sublime, que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Yo habito en lo alto y santo, y también con el contrito y humilde de corazón, de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes, para vivificar el corazón de los contritos. Y en este pasaje es bien interesante ver que Dios no solo es santo, sino que Él habita en lo santo. Y entonces podríamos decir que en este espacio de extrema santidad, también hay un espacio para alguien más, para el contrito y humilde de espíritu. Y eso justamente es lo que María está expresando en su canto. Ella misma se considera humilde frente a este Dios poderoso y santo. Salmo 119 dice, Él ha enviado redención a su pueblo, ha ordenado su pacto para siempre. Santo y temible es su nombre. Regresemos a nuestro pasaje en el versículo 50. Y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Nuevamente encontramos un tema que podemos rastrear en muchos lugares del Antiguo Testamento, la misericordia de Dios. Sin embargo, María hace referencia a que esa misericordia es de cierta forma infinita, de generación en generación. Y esta misma idea la encontramos en pasajes como Lamentaciones 3:22 y 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana sus misericordias, grande es tu fidelidad. Nuevamente encontramos en el Antiguo Testamento una fuente de inspiración para las palabras que María expresa en este hermoso canto. Ahora, aunque María entendía que la misericordia del Señor es eterna, ella también entendía que esa misericordia obra eficazmente solo en aquellos que temen a Dios. Versículo 51 dice, hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Y aquí quizás encontramos una referencia directa al Salmo 89 en su versículo 10 que dice, tú aplastaste a Egipto como a uno herido de muerte, esparciste a tus enemigos con tu brazo poderoso. Y a la vez que encontramos esa referencia del versículo 51 en nuestro texto, podemos también encontrar nuevamente la referencia del paralelo al canto de Ana en 1 Samuel 2:3, que dice, no se jacten más ustedes con tanto orgullo, no salga la arrogancia de su boca, porque el Señor es Dios de sabiduría y por Él son pesadas las acciones. Entonces, hermanos, a este punto es bastante claro cuál es el origen de las palabras que María usa para adorar a Dios. Y esto es algo que a mí me impacta muchísimo, porque hermanos, María era una niña, adolescente, de 15 años, 16 años. Pero hermanos, aún a su corta edad, su mente y su corazón estaban llenos de la palabra de Dios. Versículo 52 dice, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Seguimos viendo ese paralelismo, esa semejanza con el cántico de Ana en su versículo 4 de 2 Samuel 2. Quebrados son los arcos de los fuertes, pero los débiles se ciñen de poder. Pero también podemos encontrar de este verso algunas otras semejanzas en el Antiguo Testamento, especialmente en el libro de Job. Job 12:19 dice, Él lleva despojados a los príncipes y trastorna a los poderosos, que pone a los humildes en altura y a los enlutados levanta a seguridad. Nuevamente el doctor Milós dice, los poderosos son aplaudidos, los humildes menospreciados, pero el juez justo entra en acción cuando su soberanía determina y abate a quienes son reconocidos, exaltando en su lugar a los que son rechazados. Que nuestra alma no se inquiete, que la paz gobierne cada momento de nuestra vida. Tal vez nos sintamos, humanamente hablando,
abandonados y despreciados por todos. Pero a nuestro lado está el que, siendo omnipotente y justo, no dejará pasar desapercibido las arrogancias de los grandes. Él nos hará salir de la situación que nos encontramos, sacará el desprecio que nos rodea y nos pondrá en el lugar que haya determinado a su debido tiempo. El Dios de la Biblia nunca corre, no tiene prisa, pero jamás llega tarde. Y escuchen esto, hermanos, bien podemos decir, si este es nuestro caso, descansa, alma mía, porque eres conocido de quien pone a los humildes en altura. Versículo 53. Y ya vamos a ir terminando con esta parte. Yo sé que quizás esto pareciera por ratos un estudio y no un sermón. Pero hermanos, es que existe una enorme belleza en meditar cómo este pequeño canto de María está lleno de toda una historia. Versículo 53. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Detrás de muchas de las líneas del canto de María pareciera que escuchamos como ecos de muchos salmos. Y en este caso el eco es al Salmo 107:9, que dice, porque sacia el alma menesterosa y llena de bien el alma hambrienta. La segunda oración del versículo establece un contraste entre los hombres, de modo que los ricos y poderosos viven en abundancia. Sin embargo, esos bienes materiales delante de Dios son nada, pero los pobres acuden a Dios y son bendecidos. Y los ricos también lo hacen, pero no hay bendiciones para ellos, sino que son devueltos sin nada, literalmente vacíos. Nuevamente encontramos otra referencia en Salmo 72:4 que dice, juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. Versículo 54 de nuestro pasaje, Lucas 1, dice, socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia. Este versículo nos lleva directo a Isaías capítulo 41, versos 8 y 9, que dice, pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendiente de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra y de las tierras lejanas te llamé, y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Versículo 55, del cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. De este versículo podemos encontrar una similitud en Miqueas 7:20. Es interesante que Miqueas termina con este pasaje que dice, cumplirá la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Y es interesante, aquí termina el canto de María como tal. Pero es interesante que termine con estas palabras que dice, para con Abraham y su descendencia para siempre. Porque en cierto sentido, esta es una forma de trazar las promesas de Dios a todo lo largo y ancho del Antiguo Testamento. Esas promesas que nunca fallaron y que ahora en la encarnación del Hijo de Dios encontraban su cumplimiento. Hermanos, cada parte de esta hermosa canción no es solamente un recordatorio de las promesas de Dios para su pueblo, pero es también la muestra de un pueblo que esperaba y anhelaba el cumplimiento de esas promesas. Y es increíble que en esta pequeña canción María nos da una muestra de su conocimiento de las profecías, de la palabra de Dios. Y es precisamente porque María conocía las profecías que ella pudo entender su situación como parte de una historia más grande. Entonces, después de este ejercicio, tratemos de entender cuál es el mensaje que hay detrás del canto. Lo que acabamos de hacer es establecer que lo que María cantó fue la palabra de Dios. Si lo hubiera dicho al principio hubiera sido más fácil, pero era más interesante llevarlos por toda la Biblia. Ella estaba cantando la palabra de Dios. Ella no cantó cosas lindas, bonitas que estaban en su corazón. Ella expresó adoración al Señor usando la palabra del Señor. Así que, ¿cuál es el mensaje detrás del canto? Bueno, les prometo que no vamos a poner el Magnificat en un cassette así en reversa para ver qué es las cosas extrañas que revela. Entonces solo los noventeros lo hicimos, ¿verdad? Tuvimos ese privilegio. Ahora, ¿cómo le decís a Spotify que vaya para atrás? No lo hace. Nosotros sí escuchamos cosas extrañas, hermano. Verán, demonios, no tengan pena. No vamos a hacer eso. Pero sí, como dijimos al inicio, toda obra de arte está influenciada por el entorno del artista.
Pues de la misma forma que eso es verdad, también es verdad que toda obra de arte lleva un mensaje que muchas veces no es visible a simple vista. Así que muchas veces hay un mensaje quizás escondido detrás de esta obra de arte que podemos apreciar a primera vista. Y entonces en ese sentido vamos a dividir el canto de María en dos secciones. La primera sección de los versículos 46 al 49, en donde María alaba a Dios por lo que ella estaba viviendo, por su situación, y el resto del pasaje es una adoración a Dios por lo que Él es y por lo que Él ha hecho. Ahora, acordémonos, pongan esto en mente. María, una muchacha de 15 años que acaba de quedar embarazada, ¿sí? Pero que conocía profundamente la palabra de Dios. No perdamos eso de vista. Así que vamos a leer los primeros versículos del 46 al 49 y lo que quiero que pongan atención no es a lo que está ahí, sino a lo que no está ahí. ¿Sí? ¿Tiene sentido? No mucho, pero tratemos. Entonces dijo María, versículo 46, mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humilde condición de esta sierva, pues desde ahora en adelante todas las generaciones me tendrán por bienaventurada, porque grandes cosas me ha hecho el poderoso y santo es su nombre. Ok, ¿qué creen que hace falta en este canto? ¿Qué no dice el canto? ¿O qué es lo que el canto no dice? ¿Cuál es la noticia que María acaba de recibir? Que está embarazada. ¿Cuántas hermanas han estado o están embarazadas? Yo conozco a varias que están embarazadas. ¿Han estado o están embarazadas? Varias, ¿verdad? Pues para nosotros los demás por allá no había muchas redes sociales, pero hoy en día tú te enteras que estás embarazada, ¿qué es lo primero que haces? ¿Lo anuncias en dónde? En redes sociales, vas con el vecino, vas con tu papá, vas con la tía, vas con la abuelita. Es que claro, estás embarazada, gloria a Dios. Es un hecho trascendental en tu vida. ¿Por qué María no lo menciona en su canto? Es más, les voy a adelantar a lo que voy a decir más adelante, pero si tú sacas el canto de María de su contexto y lo pones en otro lado, ni te imaginas que es María, la niña embarazada que está cantando. ¿Por qué? Este detalle ha llevado a algunas personas a pensar que ese canto no es de María, sino de Elizabeth, o que quizás fue Lucas el que lo metió por ahí antes de cerrar la carta, o el Evangelio, perdón. Carta. Aunque María sabía exactamente quién era su hijo, no solamente por lo que el ángel le había anunciado, sino porque ella misma conocía las profecías que habían anunciado a ese niño y seguramente estaba agradecida por ese milagro, por el hecho de estar embarazada de Jesús. Ella también sabía, hermanos, que esas profecías no solo hablaban del niño de una forma aislada, no solo hablaban de este niño, sino que hablaban, perdón, de este niño como el clímax, como la parte más importante, la cima de una historia mucho más grande. Una historia que había iniciado con una promesa en el Génesis y que en el nacimiento de ese niño esa historia encontraría todo su sentido. Así que en su canto, no es que María se le haya olvidado mencionar un agradecimiento a Dios por el embarazo, porque todo estaba bien con su embarazo, porque era un embarazo tan especial. Pero María sabía que lo que estaba sucediendo en ese momento era parte de algo mucho más grande, que su embarazo no se trataría solo de dar a luz a alguien especial, pero que su hijo representaba el cumplimiento de todas aquellas profecías que ella había escuchado, que ese niño no solo vendría a cambiar la historia de su madre María, sino este niño cambiaría la historia de toda la humanidad. Así que al leer este canto, cualquiera que hubiera creído en las profecías sobre el Mesías y su obra, podrían cantar este mismo canto. Porque aunque nosotros, tú y yo, no hayamos sido parte de una historia tan especial como la concepción virginal de nuestro Señor Jesús en el vientre de María, nosotros también somos parte de esta historia más grande. Una historia de redención en la que Dios, en su misericordia, nos vio, nos tomó en cuenta y por lo tanto Él ha hecho grandes cosas por nosotros. Ese Dios poderoso que María estaba adorando en su canto es el mismo Dios poderoso que nos sacó a ti
y a mí de la desesperación y del lodo cenagoso, que era nuestro pecado, y puso nuestros pies sobre tierra firme, que es Cristo. En la concepción de ese niño, hermanos, Dios no solamente había visto a María para bendecirla, sino que ese niño que era Dios mismo encarnado, en él serían benditas todas las naciones de la tierra. El canto de María, entonces, es un canto de adoración que trasciende su propia situación. No que a María no le importaba el hecho de estar embarazada de Jesús, pero ella entendía que esa bendición alcanzaría no solo a María o a Elizabeth o a Juan, que saltó en el vientre de su madre a reconocer a su Salvador, pero que esa bendición, hermanos, también alcanzaría a Alejandro, alcanzaría a Luis, alcanzaría a Valentina y a Valeria, alcanzaría a Lucía, alcanzaría a Emanuel, alcanzaría a Brian, a José, a Paola. Esa bendición nos ha alcanzado a nosotros, porque nosotros hemos creído en que ese bebé era Jesús, el Mesías, nuestro Salvador, que llevó en sus hombros nuestros pecados y que murió en esa cruz para vencer el pecado y resucitó al tercer día venciendo a la muerte y que hoy está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros y que un día volverá por nosotros. Si tú crees esto que yo acabo de contar, que acabo de describir, pues tú también puedes cantar el precioso Magnificat de María. Porque tú también has sido visto por Dios, has sido tomado en cuenta por Dios para formar parte de esa historia y porque grandes cosas ha hecho Él por ti. Comentarista Darrell Bock dice, los sentimientos de María están claros. Dios no le debe nada, mientras que ella lo ha recibido todo de Él. Pero su historia ilustra el modo en que Dios trata a las personas, de manera que ella prosigue indicando que su historia podría repetirse más de 1000 veces. Y la historia de María hoy se repite en Alejandro, hoy se repite en ti. Sin entrar en muchas complicaciones, solo quiero mencionar que esto es precisamente lo que informa la frase que María dijo y que muchos han malinterpretado. Segunda parte del versículo 48 dice, pues desde ahora en adelante todas las generaciones me tendrán por bienaventurado. Cuando leemos esta frase en su contexto correcto, es muy difícil llegar a la conclusión de que María estaba buscando algún tipo de alabanza para ella, sino que todo lo contrario. María había reconocido que ella no era merecedora de esta bendición, tal y como tú y yo tampoco somos merecedores de las bendiciones de Dios. Y que por lo tanto ella sería considerada como bienaventurada porque Dios había hecho grandes cosas por ella, de la misma forma que Dios ha hecho grandes cosas por ti y por mí. Y por lo tanto, tú y yo también somos bienaventurados. María, considerando su condición indigna de esta enorme bendición, expresa estas palabras de la misma forma que tú y yo deberíamos considerar nuestra condición de pecadores y agradecer a Dios por las cosas tan grandes que Él ha hecho por nosotros. Y entonces, en ese sentido, cualquiera de nosotros podría decir, yo soy bienaventurado porque Dios ha hecho grandes cosas por mí. Nuevamente el comentarista Darrell Bock. María será honrada desde ahora por todas las generaciones, no porque sea especial, sino porque es modelo y representante de lo que significa experimentar la gracia y misericordia de Dios. Gracia y misericordia que yo también he recibido. María sigue adorando a Dios en su canto y ahora ella dirige su adoración a Dios por lo que Él es y lo que Él ha hecho. Entonces, como vimos al inicio, toda esta parte del canto de María está llena de referencias y lenguajes del Antiguo Testamento. Y esto era principalmente, hermanos, para que su audiencia original pudiera también, como María lo hizo, conectar esta historia con las historias del Antiguo Testamento que ellos ya conocían y creían. Ahora, a partir del versículo 50, después de mencionar dos atributos de Dios que son su santidad y su misericordia, María conecta directamente estos dos atributos con la vida práctica de aquellos que creen, de forma muy puntual con aquellas experiencias del pueblo de Israel. María quería que cualquiera que escuchara su canto pudiera entender y confiar que ese bebé que ella llevaba en su vientre sería el que cambiaría la historia de la humanidad, sería el que redimiría la historia de su pueblo. Que Jesús vendría literalmente a darle vuelta a este mundo,
a esparcir a los soberbios, a quitar a los poderosos de su trono, a exaltar a los humildes, a quitar las riquezas de las manos de los ricos y darle comida a los hambrientos. Y todo esto para que recordemos que Dios es misericordioso y que Él cumple sus promesas. Ahora, es importante recalcar las propias palabras de María en el versículo 50, porque ella aclara y apunta a que Dios hará todas estas cosas para aquellos que creen. Y esto entonces nos muestra la dimensión correcta de quiénes son estos débiles, pobres, hambrientos de los cuales ella habla en su canto. Nuevamente, Darrell Buck dice: estos textos no deberían leerse como un mero compromiso sociológico de Dios para con los pobres. El principal verso del estribillo deja claro que los bienaventurados son los que temen a Dios. Los pobres son los pobres piadosos, o aquellos a quienes el Antiguo Testamento llaman con frecuencia los Anawim. Los tales reconocen su necesidad y tienen por ello menos reservas para volverse a Dios. María expresa su esperanza por la vindicación de Israel delante de sus enemigos. Por medio de Jesús, Dios llevará a cabo esta y otras cosas. Quienes se vuelven a Dios pueden tener la certeza de que en el momento oportuno Él les mostrará su amor y justicia y lo hará para que se acuerden de sus promesas. El canto de María entonces nos revela, hermanos, que el carácter y atributos de Dios no son meramente conceptos abstractos, sino que estos atributos y carácter de Dios están en estrecha relación con nosotros en nuestra vida diaria, en nuestras aflicciones diarias, en nuestras luchas diarias. Así que sus atributos y su carácter no solo deberían informar nuestra adoración a Dios, sino que como personas que hemos creído en las promesas de Dios, como hijos de Dios, deberíamos experimentar estos atributos en nuestra vida diaria. De esta forma, nosotros deberíamos de entender que aquellos que en este mundo aparentan tener poder, carecen de poder delante de Dios. Y que aquellos que en este mundo parecen olvidados y sin recursos, están siempre bajo el brazo protector de nuestro Dios. Tengo varias conclusiones, no una. Son como 5 o 6 conclusiones. Así que, aplicaciones, cosas que yo quiero que ustedes mediten. Quiero invitarles a meditar en estas cosas. En primer lugar, ¿recuerdan cuáles son las características que enfaticé sobre María? Su edad y que conocía la palabra. ¿Conoces tú tu Biblia? ¿Lees tu Biblia? ¿Meditas en la palabra del Señor? Quizás un poquito más específico. ¿Conoces lo que la Biblia tiene que decir acerca de la situación que hoy tú estás viviendo? Ya sea buena o mala. Hermano, es que la única forma en la que una niña, tenemos en Iglesia Reforma, por la bendición de Dios, tenemos mucha gente experta en trauma. Hermanos, ustedes que son expertos en trauma, explíquenme cómo una niña de 15 años procesa su embarazo en un instante, no sabemos cuánto tiempo, pero en un instante, y termina adorando al Señor por la situación que ella está viviendo. Eso sucede, sí, solo si esa niña está llena de la palabra del Señor y sabe que lo que está sucediendo está cumpliendo con un propósito del Señor. Eso es lo primero. ¿Conoces tu Biblia? Lo segundo, es importante que agradezcamos y oremos por la situación que hoy estamos experimentando. Eso es importante. Pero hermano, recuerda que tu situación, tu historia, es parte de una historia más grande. Que esa situación que hoy estás experimentando es parte de un propósito más grande que Dios está cumpliendo en tu vida. Y por eso, hoy tú puedes adorar a Dios en medio de cualquier circunstancia. Porque sea lo que sea que hoy tú estés experimentando, hermanos, Jesús ha vencido. Segundo, ¿verdad? Tercero, esta es una reflexión para los que somos padres. Hermanos, ¿estamos enseñando a nuestros hijos la palabra de Dios? ¿Tendríamos la confianza
de que si uno de nuestros hijos se enfrenta a una situación como la que María se enfrentó, nuestros hijos responderían con esa seguridad de la palabra del Señor en la historia del Evangelio. ¿Entienden nuestros hijos su propia vida a la luz del Evangelio? Querido amigo, si tú hoy estás en este lugar y tú no has creído en esta historia y estás escuchando esta prédica, déjame decirte que esto no es ninguna casualidad. Dios quiere hacerte parte de esta historia. Así que lo único que te voy a pedir, si tú estás ahí con dudas, con temores, tú no sabes si Dios existe, si esta historia es real, si Él murió, si Él resucitó, no importa la duda que tengas, no te vayas de esta bodega con esa duda. Busca a nuestros servidores, búscanos a nosotros, a alguno de los ancianos, pregúntale a la persona de la par. Mira, ¿y vos por qué crees en estas locuras? Yo no entiendo, ¿me podrías explicar? Pero por favor, amigo, si tienes dudas, si tienes temores, no te vayas así, güey. No es casualidad que hayas venido hoy a sufrir este calor aquí. Para los que hemos creído en Jesús, que Dios nos ha hecho partícipes de esta historia de redención. Hermanos, la vida de María debería ayudarnos a recordar que Dios siempre cumple lo que Él ha prometido. Dios siempre cumple sus promesas. Y Él ha prometido, hermanos, que un día volverá. Así que confiemos, porque Él volverá. Pero la vida de María también, hermanos, debería de llamar nuestros corazones al asombro. Muchas veces nosotros vivimos nuestra vida como si nosotros supiéramos exactamente todos los detalles de nuestra vida. Ah, estás pasando esta situación. No, Dios está orando un plan en tu vida. Estás pasando, Dios es soberano y Él tiene control. Y claro que esas cosas son verdad. Pero hermano, no te dejes de asombrar de cómo Dios va escribiendo esa historia en tu vida cada día. Porque cómo Dios escribe esa historia en tu vida no es lo mismo que cómo Dios la escribe en la mía. Y sin embargo, todos somos parte de la misma historia. Así que hermano, no pierdas el asombro por las cosas que Dios está haciendo en tu vida, por las grandes cosas que Dios está haciendo en tu vida. Así que hermano, vive con seguridad. Claro, la soberanía de Dios no la vamos a discutir. Él es soberano, Él tiene todo en control. Cualquier situación que tú estés pasando, esa es la respuesta. Dios está en control. Claro que sí. No dejemos de asombrarnos, hermanos. No dejemos de ser sensibles a cómo Dios nos está usando y dejando participar en esta historia. Así que estas son las cosas que hoy quisiera que meditaran. Voy a invitar a los músicos que puedan pasar, porque mientras hoy tú terminas de meditar, y van a pasar también los servidores, porque hoy vamos a compartir la Santa Cena. Así que te voy a dar un momento para que tú medites en tu propia vida. Si tú realmente estás viviendo como parte de esta historia, si tú realmente vives tu vida de acuerdo a la verdad de que Jesús te ha hecho parte de esta historia. Y te quisiera animar también, hermano, si tú te das cuenta de que tú no estás viviendo como Cristo nos exige que vivamos, no tomes la Santa Cena. Y aún es más, para los amigos que no creen en esta historia, no tome la Santa Cena, no te sientas comprometido. Esto no tiene nada que ver con compromiso social de que te vamos a ver mal de si tomas o no tomas la Santa Cena. Hermanos, quien no discierne el cuerpo y la sangre, toma juicio. Así que no tomemos esto a la ligera y toma un tiempo para meditar en tu vida. Y si en este momento tú te tienes que levantar, ir con alguien y pedirle perdón, hazlo y después toma la Santa Cena. Así que tomen un tiempo, por favor, hermanos, para meditar en tu corazón.